en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 5 y versículo 6, dice la palabra del Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hermanos y hermanas, en esta noche damos gracias a Dios una vez más por la oportunidad que Dios nos concede de escuchar las palabras benditas del Dios Todopoderoso. La palabra del Señor dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, hermanos y hermanas. Es digna la palabra de Dios de ser recibida por todos, dice la palabra, dice el Señor en boca del apóstol Pablo. En esta noche, gracias a Dios por este día establecido para la enseñanza, para nosotros, para el pueblo del Señor. Gracias a Dios porque hay un día establecido para predicar el Evangelio para todos aquellos que aún todavía no conocen a Jesucristo como el único y suficiente Salvador personal de sus almas. Dice la palabra de Dios que Él se agrada al ver el fruto de la aflicción de su alma, como estamos en esta noche, no estamos solos. La presencia del Señor está en medio de nosotros, hermanos y hermanas. Por eso hemos venido, usted ha venido en esta noche con toda libertad. Hermana, usted ha venido con toda libertad en esta noche. Tal vez usted ha sido invitada, invitado. Se alegra uno porque sabe que está la presencia de Dios. Se olvida uno de las penas, se olvida uno de las deudas, porque si se quedara en casa, usted seguiría pensando de los biles, del trabajo, de la deuda, de los problemas en el matrimonio, con los hijos, pero hoy estamos en la presencia de Dios. Bienaventurado dice el Señor, los que tienen hambre. ¿De qué, hermanos y hermanas? Los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Aparte es cuando usted no quiere recibir la palabra de Dios, cuando no quiere escuchar la palabra de Dios, lo toma en poco. Porque así le pasó al pueblo de Israel, dice que se engrosó el corazón del pueblo de Israel, ya no oyeron sus mandamientos, sus preceptos, se fueron tras los dioses, tras los ídolos, hermanos. Pero dice la palabra de Dios, bienaventurados los que tienen hambre. Veamos en la primera carta del apóstol Pedro. Gracias a Dios por los recién convertidos, por los que recién, como dice la palabra de Dios,
la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 2 y versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que con ellas crezcáis para salvación. Desead, dice la palabra de Dios. Desead como niños. El Espíritu Santo nos ilustra, hermanos, un pasaje. Este texto compara con los niños. Ustedes han visto los niños, tal vez los solteros todavía no tienen esa experiencia. Los niños, hermanos, si el niño está saludable, usted le da un 4 onzas, depende la edad, depende los meses que tiene, se lo acaba porque está saludable. Pero el niño que no está saludable solamente saca la leche y no lo toma. Pero cuando uno está saludable, usted abre el refrigerador, se sirve un vaso de leche y se toma su vaso de leche y no le hace daño. Hay muchos que no pueden tomar la leche porque les hace daño. Dicen mucho, yo prefiero un café negro, dicen los hermanos, porque la leche me hace daño. Dice la palabra de Dios, desead como niños recién nacidos. Decía, ¿cuántos recién convertidos están con nosotros en esta noche? ¿Cuántas recién convertidas están con nosotros en esta noche? Dice la palabra de Dios, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama, así tiene la necesidad el alma del hombre, el alma de la mujer, para oír las palabras de Dios. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Pero decía, hermanos, en el principio del mensaje, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Y aquí dice la palabra de Dios, desead. Cuando le ponen delante de usted una comida que no le gusta, hermano, usted no lo come. Cuando le ponen algo delante de usted y no le gusta, no lo come. Porque usted distingue las palabras de Dios, como dice allá en Job. Dice que los oídos que Dios nos ha dejado por su grande misericordia. Hay alguien aquí en esta noche que no goza del sentido del oído. O hay alguien en esta noche que no goza del sentido del oído. Pero hay formas ya para enseñarles, los que no pueden hablar, los que no pueden oír. Hace unos años un hermano tenía un niñito y solamente con señas le mostraban para sentarse, le mostraban los papeles. Dice que los oídos prueban las palabras, como el paladar, hermanos y hermanas, gusta lo que uno come. Usted siente algo que no le gusta, no lo come. Aquí dice la palabra de Dios, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Cuando le dan una palabra ya adulterada, usted inmediatamente sus oídos lo detecta. Veamos qué dijo un hombre, veamos en el libro de los Salmos, en el 119,
y el versículo 43. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, decía, dice el apóstol Pedro. Nosotros, hermanos y hermanas, cuando dejamos de consumir el alimento material, inmediatamente el estómago manda la señal en el cerebro que usted tiene hambre. Usted va y busca algo que comer, una fruta, una manzana, para calmar el hambre. Pero el deseo de este hombre dice: no quites de mi boca. Decía, cuando uno está saludable, los niños no sueltan la leche. Si usted le quita la leche, empiezan a llorar. Y así desea Dios con nosotros, hermanos. Así Dios desea con nosotros. Ojalá que haya este deseo en nuestro corazón, como dice la palabra de Dios: no quites de mi boca. Por eso, cuando uno se aleja de la presencia de Dios, ya no puede escuchar la palabra de Dios, el espíritu se entristece, porque ya no recibe la palabra de Dios, ya no se alimenta. Tal vez usted escucha palabras, pero ya no las palabras del Señor. Ya no las palabras que se escuchan en este lugar, hermanos y hermanas, porque con ellas crezcáis, dice la palabra de Dios. Dios desea que nosotros escuchemos las palabras de Dios, sus mandamientos, sus preceptos. Y Él dice: no quites en ningún tiempo de mi boca la palabra de verdad. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque estas palabras, hermanos, estas palabras, dice la palabra de Dios, porque contigo está el manantial de la vida. Dice: por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra del Omnipotente. Serán saciados, serán nutridos con la grosura de tu casa. Dice la palabra de Dios aquí mismo en el versículo, veamos en el versículo 50. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Ella es mi consuelo. Cuando nosotros comemos la palabra de Dios, cuando decimos, como dijo este hombre: no quites de mi boca la palabra de verdad, en ningún tiempo, en ningún momento, ellas son mi meditación. Y aquí dice la palabra de Dios: ella es mi consuelo. Tal vez usted no va a recibir, hermanos, una llamada que alguien le consuele, hermana. Tal vez usted no va a recibir una palabra que alguien le consuele, pero usted ha guardado la palabra de Dios, ha escuchado la palabra de Dios, se va a acordar de estas palabras: ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Porque los consejos de los amigos, de los vecinos, no son como los consejos del consejero de este santo libro. Las palabras del vecino tal vez le dice:
no te conviene, deja a tu esposa, no te conviene, deja a tu esposo. Pero las palabras de Dios permanecen, hermanos. El cielo y la tierra pasarán, dijo él, pero mis palabras permanecen. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Venid, dice el Señor, comprad sin precio, sin dinero, vino y leche. El Señor, hermanos, nos da su palabra en abundancia. El Señor nos da sus palabras en abundancia. Lo que pasa es que nosotros desatendemos. Nosotros tomamos en poco las palabras del Señor. Por eso, hermanos y hermanas, dice la palabra de Dios. Veamos aquí mismo en el Salmo 119 y el versículo 2, dice la palabra del Señor: bienaventurados los que guardan tus testimonios, con todo el corazón le buscan. Bienaventurados los que guardan tus mandamientos, tus palabras. Bienaventurados los que oyen tus palabras, los que desean como niño recién nacido tu palabra, porque con ellas crezcáis. La palabra, hermano, de verdad, la palabra pura, porque hay palabras, hermanos y hermanas, hay hombres que salen en diferentes lugares, hablan la palabra de Dios, pero ya está adulterada. Solamente están para sacarle dinero. Quieres una sanidad, trae tal tanto. Te va mal en el matrimonio, trae tal tanto y vamos a orar por ti. ¿Escuchaba usted la oración? Cuando usted le busca al Señor de todo corazón, guarda sus palabras, guardamos los mandamientos, guardamos sus consejos. Llegamos delante del Señor deseando esa palabra limpia, esa palabra pura, esa palabra de verdad, porque con ella crezcáis, dice la palabra de Dios. Dice el Señor: bienaventurados los que guardan. El proverbista dijo: escribirla en la tabla del corazón, guardarlas en el corazón, hermanos. En esta noche yo no sé cuántas palabras, cuántos textos fueron leídos durante este tiempo que estamos delante de la presencia de Dios y saliendo de la puerta. ¿Cuántos? Un texto, dos textos nos vamos a llevar, o salimos nuevamente como entramos. O salimos nuevamente así como entramos, sin llevar nada, así delante de Dios. Hemos recibido la palabra de Dios, es uno con Dios, hermanos y hermanas. Bienaventurados los que tienen hambre, dice el Señor, los que desean oír la palabra de Dios. Dios no hace acepción de persona, Él llama: vengan todos los que están trabajados, cargados, los que están tristes, los que están afligidos. Dios, hermanos y hermanas,
no rechaza al corazón contrito y humillado delante de Él. Dios llama, vengan todos los que tienen hambre, los que tienen sed. ¿Cuántos en esta noche desean oír la palabra de Dios? ¿Cuántos hermanos y hermanas desean escuchar la palabra de Dios? Pero están en un hospital. Oíamos de nuestro hermano que falleció en la asamblea de Omaha. No sabemos, hermanos y hermanas, el tiempo que Dios ha prefijado. Hay que arreglar la vida delante de Dios. ¿Por qué esperar tanto? Señor, he escuchado tu palabra, he guardado tu palabra. Dijo aquel hombre: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para entrar en el reino de los cielos? Los mandamientos has guardado. Dice que aquel joven dijo: lo he guardado desde mi juventud, Señor. Desde mi juventud he guardado, me han enseñado. Pero una cosa te hace falta. Yo no sé qué le hace falta a usted en esta noche. Yo no sé qué le hace falta o qué es el estorbo o qué es lo que no quiere dejar hermano o qué es lo que no quiere dejar hermana para no arreglar su vida delante del Señor. Dice Santiago que la vida del ser humano es como neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Vamos, los que decís, vamos a ir a trabajar, a traficar, lo que no sabéis, lo que será mañana, dice la palabra de Dios. Mañana no sabemos, hermano, hoy estamos, mañana no sabemos. Por eso es muy importante de guardar las palabras de Dios. Por eso es muy importante escribirla en la tabla del corazón. Dice la palabra de Dios: no quites en ningún tiempo de mi boca, pero hay que cumplirlas, guardarlas y cumplirlas, ponerlas por obra. Gracias a Dios porque Dios no nos ha dejado sin oír su palabra. Ya vamos culminando este año y Dios ha enviado sus consejos, sus palabras. Hermanos, la palabra del Señor dice: bienaventurado, dice el proverbista, átalas a tu cuello, como adorno en tu cuello la palabra, los mandamientos del Señor. Porque cuando uno está lleno de la palabra de Dios, llega el enemigo a tentar. El enemigo tienta, hermanos. Dice la palabra de Dios que anda como león rugiente viendo a quién devorar. Cuando usted está lleno de la palabra de Dios, con la palabra, resiste al diablo y él huirá de vosotros. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero si estamos, como dice la palabra de Dios, de aquel que había desocupado su casa, cuando llegó barrida, desocupada, ojalá que en esta noche nosotros, nuestro corazón, nuestra vida delante de Dios, no está barrida, no está desocupada, sino que llenos con la palabra de Dios. Por eso el salmista dijo un día: lámpara es a mis pies tus palabras y lumbreras a mi camino. Son lumbreras, hermanos y hermanas. No puede tropezar, no podemos tropezar si hemos guardado la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor, leamos un último texto para terminar, en la carta del apóstol Pablo
a los Romanos en el capítulo, es el Romanos, el capítulo donde dice: vistámonos, porque ya el día se acerca. Gracias, hermano. 13, el 12 leamos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, ni en borracheras, no en lujurias y lascivias y contiendas y envidia. Veamos qué dice la palabra de Dios. La noche está avanzada y se acerca el día, hermanos y hermanas. Oh, qué dicha si fuera hoy, pero ¿cómo estamos delante del Señor? Deseche lo que no está bien. Cuando algo no está bien, lo desecha. Usted le decía la palabra de Dios de verdad. Deseche lo malo. Dice la palabra de Dios: pues las obras de las tinieblas, vistámonos a las armas de la luz. El apóstol Pablo a los Efesios nos da una lista de las armas que Dios, hermanos y hermanas, nos da, pero solamente usted y yo nos corresponde de tomarlas, de agarrar esas palabras para nosotros si deseamos ser prosperados. En esta noche damos gracias a Dios por sus palabras y que Él las bendiga en nuestros corazones.